En el noreste de Italia, en la orilla del mar Adriático, se halla Venecia, la Serenísima. Entre cientos de pequeñas islas separadas por una red de canales y conectadas por puentes, se encuentra el gueto. El gueto es una de las comunidades judías más antiguas de Europa, donde fueron construidas por 5 sinagogas entre los siglos XVI y XVII, todas con fachadas discretas. Hoy el gueto de Venecia es un destino turístico con una comunidad judía vibrante que goza de buena salud y que preserva sus tradiciones religiosas. Por 500 años, los judíos de Venecia han rendido culto en las sinagogas del gueto en ceremonias que marcan la vida judía. Como este niño, quien está aquí para celebrar su bar mitzvah con su familia y amigos. Durante la Edad Media, en la época de las Cruzadas, la católica Venecia recibió a los judíos de la diáspora. Desde el siglo XI, los judíos comerciaban con mercaderes venecianos, pero no tenían permiso de vivir en la ciudad. Todo esto cambia en la primavera de 1516. El gobierno de Venecia, bajo el liderazgo de Lux Leonardo Loredan, les otorga residencia permanente. Les ofrece un lugar para restablecerse en una isla situada en un vecindario a las afueras de Venecia que antes albergaba las fundiciones de la ciudad. Nos encontramos en el área del gueto que estaba en la periferia norte de Venecia, y aquí es donde estaba la fundición que fue convertida en el gueto. Fue escogida para alojar y segregar a los judíos, dándoles al mismo tiempo la protección suficiente para que ellos aceptaran quedarse. Era imposible quedarse en otros lugares, así que fue un compromiso aceptable. Joel Bassi es profesor de inglés y literatura postcolonial en la Universidad de Venecia Ca' Foscari. Ha publicado varios libros sobre Venecia y el gueto. Italia y Venecia en particular eran lugares más seguros para los judíos. Y Venecia era, por supuesto, una gran capital. Era un estado independiente, una república donde los ciudadanos tenían más derechos que en la mayoría de los otros lugares de Europa. La libertad religiosa, aunque no de acuerdo con los estándares modernos, sino con los de la época, era muy grande entonces. Los primeros judíos en llegar vinieron de Alemania. Eran Ashkenazi, que significa alemán en hebreo. Fueron seguidos rápidamente por los sefardíes, un término que se refiere a los judíos de la península ibérica, seguidos por los judíos de Italia, los del sur de Francia y luego los del Imperio Otomano. A partir de esta explosión cosmopolita se construirán 5 sinagogas, las cuales representan a cada diáspora: la Scola Tedesca, Scola Cantón, la Scola Italiana, la Scola Levantina y la Scola Española. Ellas se convertirán en los sitios sagrados del gueto. La identidad de Venecia se basa en la historia cristiana y católica. Así que cuando el gueto fue establecido, una de las condiciones era que al primer grupo de judíos, compuesto de alemanes e italianos, se le permitiría practicar su religión, pero debía hacerlo de un modo que no ofendiera a los cristianos. Las sinagogas no podían ser construidas desde cero y debían ser creadas dentro de edificios existentes. Así que aún hoy, 3 de las 5 sinagogas del gueto son casi invisibles desde el exterior. 12 años después de la creación del gueto, crearon una sinagoga, lo cual quería decir estamos aquí para quedarnos. Los judíos sabían que cualquier momento, cualquier día, podía ser el último. Y por supuesto, la permanencia fue renegociada algunas veces. Pero hablamos de un lugar casi único que conserva 5 hermosas sinagogas construidas originalmente en el siglo XVI y XVII.
En la escuela española, un niño estadounidense de 13 años que viene especialmente del gueto de Venecia desde Nueva York celebrará su bar mitzvah. Esta ceremonia marcará el ritmo de paso religioso entre la niñez y la vida adulta. La sinagoga no es solo un lugar de rezo. Aquí también hay reuniones e intercambio de ideas. En hebreo, sinagoga se dice Bet Knesset y significa lugar de reunión. Es hasta cierto punto el lugar donde los judíos de la comunidad se reúnen y colaboran. Estos lugares también tienen historias que contar. Eso es porque los nombres de los congregantes están grabados en las bancas. A partir de ellos tenemos una noción de las historias de las distintas familias de todos los que se sentaron aquí. Y esta sinagoga de más de 500 años tiene una larga historia que contar. Me preguntan, ¿cuántos años tiene esta sinagoga? Alrededor de 500 años, respondo. ¿Cuántos años tienen los rollos sagrados de la Torá? Alrededor de 300 o 400 años. ¿Y lo siguen leyendo? Debemos asegurarnos de que la Torá es sagrada. Incluso con una sola letra escrita fuera de lugar, la Torá deja de ser sagrada. Este lugar representa un flujo continuo de historias y de la historia de un pueblo que ha participado unido en la plegaria. Y aunque te sientas solo al rezar, estás rezando con las generaciones que te anteceden. El gueto de Venecia es uno de los primeros lugares en la historia donde, debido a su religión, la gente quedó aislada del resto de la población bajo vigilancia. Es aquí donde se halla el origen de la palabra gueto. La palabra gueto era, en dialecto veneciano, una referencia a la fundición de cobre que se encontraba aquí y que luego fue un sitio para los judíos. Donatella Calabi es una historiadora especializada en arquitectura urbana. Ha publicado numerosos libros sobre el gueto de Venecia. Esta palabra gettare significa en italiano, en veneciano, deshacerse. Se deshacían de los restos de cobre en esta área, en la mitad de la plaza. Y por esta razón el lugar fue llamado ghetto. Se convirtió en gueto cuando los judíos alemanes fueron forzados a vivir aquí y no podían pronunciar ghetto como los venecianos lo hacían. Así que la palabra se convirtió en gueto. En el siglo XVI, al caer la noche, los judíos del gueto debían regresar a su isla. Guardias cristianos cerraban la puerta del gueto y lo vigilaban. 2 botes hacían patrullas. Al amanecer, cuando sonaban las campanas de San Marcos, los guardias abrían las puertas. Durante el día, cuando los judíos dejaban el gueto e iban a la ciudad, debían usar insignias y ropas que los identificaban como judíos. Pese a estar bajo vigilancia constante, la población del gueto continuó creciendo. De una población de 700, al momento de su creación se expandió a 3.000 en menos de 100 años. No hubo otra opción que adaptar a los edificios para acomodar a más personas. El gueto era un lugar de edificios de 1 o 2 pisos, no más. Pero rápidamente tuvieron que construir encima para recibir a más gente. Y fue necesario dividir el interior de los edificios en más departamentos. Algunos de los edificios más altos de Venecia aún pueden hallarse en el gueto.
No creo que se pueda hablar de arquitectura judía. Hay que pensar que en el siglo XVI el Renacimiento está en un momento en el cual la arquitectura es más monumental y más enfática, sobre todo en los lugares sagrados. La actitud de la población judía era no ser demasiado visible. Las sinagogas del gueto eran completamente escondidas por el exterior. No hay ningún énfasis monumental en su arquitectura. El único elemento que se puede ver desde fuera son las ventanas, los ventanales o las claraboyas. En las sinagogas del gueto, para leer el libro sagrado se necesita la mayor cantidad de luz posible. Es por eso que las sinagogas están ubicadas en los pisos superiores de los edificios del gueto. Esta elección se atribuye a diferentes razones. Una es religiosa. Al estar más cerca del cielo, estás más cerca de Dios. La otra es la luz, la posibilidad de tomar luz directamente del cielo. La Cantón es una de las sinagogas más impresionantes, por lo cual era muy importante que hubiera luz natural. Esta sinagoga está decorada lujosamente. En 3 de sus 4 paredes está representada una serie de 8 escenas bíblicas. A lo largo de los siglos, la Escola Cantón fue restaurada varias veces. Los historiadores creen que artesanos cristianos son los autores de estas escenas pictóricas. Y a la vuelta de la esquina de la Escola Cantón está la Escola Tedesca. Es la sinagoga más vieja del gueto y fue financiada por los judíos de Europa Central, quienes fueron los primeros en llegar. La sinagoga alemana fue construida en un edificio muy estrecho, angosto y limitado por la plaza y el canal. Estos espacios no son geométricamente correctos, no son perfectamente rectangulares. 2 siglos después de que fue construida, una balaustrada ovalada fue añadida a la Galería de las Mujeres para dar la ilusión de un espacio rectangular. Para acentuar este efecto, el fresco pintado en el techo también tomó la forma de la balaustrada ovalada. Esta decoración fue inspirada por los teatros de la época. Las paredes de la sinagoga están pintadas para imitar el mármol, porque los judíos ashkenazis, quienes eran los prestamistas y ropavejeros del gueto, no tenían recursos para comprar mármol real. Además, la Iglesia Católica declaró que esta piedra era demasiado valiosa para que los judíos la usaran para decorar sus lugares de culto.
El gueto era un lugar muy cosmopolita, así que había mucha gente con diferentes comportamientos, diferentes actitudes culturales e idiomas completamente diferentes. A veces incluso no se entendían entre ellos. En ese entonces, el hebreo solo se usaba como un lenguaje escrito y no se hablaba. Así que la sinagoga es el lugar donde pueden encontrar a los suyos, con quienes comparten origen y cultura. En 1575, los judíos italianos, los más pobres del gueto, construyeron la más modesta de todas las sinagogas, la Scola Italiana. Con mucha menos ornamentación, es también la más pequeña y solo puede recibir a 25 personas. Como todas las otras sinagogas, probablemente fue construida por cristianos porque en Italia, así como en toda Europa, los judíos no tenían permitido trabajar en la construcción. Está decorada a la antigua. Es más simple y más equilibrada que las otras. A menudo las otras tienen exceso de decoración. La comunidad judía se expandió. 25 años después de la creación del gueto nuevo, la ciudad de Venecia le asignó a los judíos del gueto una nueva parcela de tierra, el Ghetto Vecchio. Los judíos del Imperio Otomano eran los más ricos. Establecieron su nueva sinagoga en este nuevo barrio. El tamaño de la Scola Levantina es un testimonio de su estatus. No se ubica en los pisos superiores de un edificio de departamentos, sino que es autónoma. Aún así, para no atraer la atención a esta comunidad, la fachada exterior es anónima y discreta. Los judíos únicamente tenían la posibilidad de decorar sus espacios sagrados en el interior. Hay ciertas similitudes en la decoración interior relacionadas con la construcción de las iglesias en el mismo periodo. Después de todo, los arquitectos y los constructores eran los mismos. Así que muy a menudo este tipo de decoración es muy similar a la decoración interior de ciertas iglesias. El arca hecha de mármol esculpido es un ejemplo refinado de la arquitectura veneciana de la época. Esculpida durante el siglo XVII, es probablemente obra del estudio del arquitecto Baldassare Longhena, creador de una de las iglesias barrocas más hermosas de Venecia, Santa María della Salute. Estos sitios sagrados no solo están destinados al rezo, también son lugares de estudio y educación. Por esa razón, todos son llamados scola, que en dialecto veneciano significa escuela. La sinagoga más grande del gueto de Venecia está frente a la Scola Levantina. Es la Scola Española. Como todas las sinagogas del gueto, este sitio sagrado está vivo. Las principales fiestas rituales y los ritos de rezos diarios se celebran aquí entre una decoración barroca del siglo XVII. Los historiadores también atribuyen la restauración del interior de la Scola Española al taller de Baldassare Longhena.
Las sinagogas española y levantina son las más grandes de aquí y pueden recibir a mucha gente. La vida hebrea está marcada por momentos muy importantes. El nacimiento de un bebé, la circuncisión de los niños. Y luego, cuando un niño tiene su bar mitzvah, a la edad de 13. O si es una niña, a los 12 años. Tienen que prepararse para ello en una escuela religiosa. Después hay una ceremonia en la sinagoga. Los niños hacen algo que las niñas no hacen. Se ponen un talet, un chal que se usa durante la plegaria. Y los tefilin, que son llamados filateri en italiano, en los cuales hay extractos escritos de la Torá, de los cuales el más importante es el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, la cual es la plegaria más conocida del judaísmo. Nos ponemos un tefilín en nuestra cabeza y otro en nuestro brazo para indicar que estamos al servicio de Dios. En judeo-arameo, bar mitzvah se traduce literalmente como hijo del mandamiento. Un bar mitzvah significa que el niño ha crecido lo suficiente para seguir todos los mandamientos de la Torah y obedecer los mandatos religiosos. Por esto, durante la ceremonia del bar mitzvah, el niño participa en el servicio religioso. En particular, lee un extracto de la Torah frente a la congregación. El momento más solemne de la ceremonia. Esta lectura de la Torá le ha tomado casi un año de estudio y preparación porque ha tenido que aprender hebreo clásico, un idioma sin signos vocálicos o de puntuación. Siempre hemos sobrevivido y demostrado nuestra resistencia y fuerza como comunidad y como religión. Esto es verdad, estemos en Venecia, Italia, Israel o en casa, en Manhattan. Luego, da un discurso que ha preparado con ayuda del rabino sobre el pasaje de la Torá que acaba de leer. Con sus amigos y familia como testigos, el joven está listo para participar en las responsabilidades del culto de la sinagoga. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. הללויה, הללויה. מעולה לקדומי ויבשע ונוחו יאמר, tu Adonai rivevot alfe. In modo particolare Venezia poi una particolarità, penso che non ha forse nessuna. Venecia tiene una peculiaridad que no se puede hallar en ninguna otra comunidad judía en el mundo. Representa un lugar de patrimonio para el pueblo hebreo. ¿Qué quiero decir con esto? Miles pasan por el gueto de Venecia y dejan un rastro del tiempo que pasaron aquí. Lo que quiero decir es que cualquiera que visite las sinagogas de Venecia siente hasta cierto punto todo el peso de la historia. Lleva con él la memoria y los rezos de estas sinagogas. Para que esta comunidad mantenga su fuerza vital, un esfuerzo significativo debe hacerse para preservarla. Por eso nunca podemos relajarnos realmente.
Aunque hoy no todos los judíos de Venecia viven en el gueto, la vida judía sigue repercutiendo aquí. A lo largo de 500 años de historia, las 5 sinagogas del gueto han servido no solo como sitios de reunión, enseñanza, estudio y rezo, sino que también son un recordatorio de la vibrante y animada cultura judía para todos los que las visitan.